Bien, chicos, nos habíamos quedado en el anterior video lo elemental que es el desarrollo de nuestro sistema nervioso, en este caso, pueda concluir sus etapas para que el niño genere su actividad. ¿Qué principios psicomotrices nosotros vamos a manejar a la hora de trabajar porque es una actividad motora? Por lo general, habíamos hablado de que los sentidos es el centro de entrada para generar una respuesta o una actividad efectora. Esta capacidad sensitiva en psicomotricidad se lo denomina sensomotricidad. ¿En qué se basa la sensomotricidad? Es la transmisión de la información sensorial al cerebro de la manera más pura y rica posible, que quiere decir bajo los filtros necesarios por los cuales esta información debe pasar, hasta que la corteza cerebral llega, más bien reciba la información que viene de nuestro propio cuerpo o del medio externo. ¿Cómo van a viajar esta información hasta la corteza cerebral? A través de lo que son las vías motoras. ¿Se acuerdan que cuando se hablaba de neurofisiología de vías, habían vías ascendentes? Estas vías son muy importantes para llevar la información hasta corteza motora. A partir de la información que llegue a que llegue a nuestra corteza cerebral, y no solo motora, sino a toda la corteza cerebral, se va a educar a nuestro cuerpo a partir de las sensaciones recibidas por nuestro medio externo, gracias a los centros de recepción sensitivos. Esa capacidad sensitiva que tiene nuestro cuerpo va a hacer referencia a diferentes relaciones somatosensoriales y somatofuncionales. Uno de estos son los latidos cardíacos, el ritmo respiratorio, la tensión muscular asociada al equilibrio, el movimiento corporal. Si yo hablo de latidos cardíacos, estoy hablando del movimiento de lo que son las fibras musculares del corazón, en este caso fibras lisas y estriadas. Si yo hablo de respiración, estoy hablando de una capacidad de contracción y relajación de lo que son las masas pulmonares y el diafragma. Si yo hablo de tensión muscular, estoy hablando de usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Estos van a dar como respuesta un equilibrio musculoesquelético. Todas estas actividades asociadas al movimiento corporal. No hay nada en nuestro cuerpo que no se mueva. Es muy importante en ese sentido conocer al mundo exterior, conocer las características de los objetos, de las personas y de todo lo que nos rodea. Gracias a esta situación se van a generar capacidades perceptivas, que son las perceptivas motrices. Las capacidades perceptivas motrices van a organizar toda la información sensorial, la que viene de nuestro propio cuerpo, como ese dolor de estómago, esas mariposas cuando ustedes ven a sus galanes o a sus princesas, o del medio ambiente. El calor, el frío, esa sensación de rabia bajo alguna situación, etcétera, ¿no es cierto? Va a ser información, o el pinchazo de una aguja, va a ser información sensorial del ambiente. Ambas informaciones van a ser integradas y van a ser validadas y enviadas hasta centros mayores, ¿no? La capacidad perceptiva que todos los seres humanos tenemos van a dar lugar a respuestas corporales. Una de estas es el esquema corporal, que es la conciencia de nuestro propio cuerpo. El hecho de sentirnos más gruesitos, o cuando adelgazamos, ¿no es cierto? El hecho de sentir los nudillos de nuestro cuerpo, el hecho de pensar en este momento que ustedes están sentados escuchando este audio y de repente les digo, tomen conciencia de su pelvis.
Y en algún momento uno se dan cuenta que están sentados solo sobre un glúteo, que su columna está encorvada, otros estarán echados boca abajo y sentirán las crestas ilíacas, o en las personas más gruesitas están sintiendo la panza aplastada, o la incomodidad en el busto, en las señoritas, ¿no es cierto? El tener esa información de cada segmento corporal nos da la capacidad perceptiva de nuestro cuerpo. La posición y el movimiento en el espacio es otro tipo de información. El hecho de que ustedes estén sentaditos en una silla en su habitación les da la conciencia de dónde están ustedes en ese momento. Están ocupando, no sé, 30 metros cuadrados porque están sentados sobre una silla. O el hecho de que saben que están de manera genérica inerte, ¿no? Sin movimiento, solamente están pestañeando. Es una conciencia del movimiento. O de repente cuando les digo, díganme su ritmo respiratorio, en ese momento empiezan a sentir movimiento del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Y empiezan a engañar a su ritmo respiratorio, cambian su ritmo precisamente porque se hacen conscientes. Toda esa información hace que ustedes activen su sistema perceptivo. Y eso es muy importante porque va a permitir que ustedes cuando activen ese sistema perceptivo tengan una coordinación muy importante con su propio cuerpo, con el entorno a través de una actividad física, que en este caso es la actividad motora. Por otra parte, también va a haber una capacidad simbólica y representativa, lo que se denomina ideomotricidad. ¿Eso qué quiere decir? Educar mediante la simbolización. El lenguaje puede intervenir en diferentes etapas de nuestro día, pero sin embargo usamos mucha simbolización para interpretar ciertas situaciones. Por ejemplo, situaciones de amor, ¿no es cierto? Cuando ustedes miran a una persona y sonríen lateralmente y de repente lanzan un beso, ¿no es cierto? Es una situación iluminadora. Si yo hago esa gesticulación a una persona, ¿qué va a pensar la otra persona? Ahí esta chica le gusta, ¿no? Se nota que le gusta. O una simbolización de hambre, ¿no es cierto? Cuando ustedes se ven entre amigos y de mucho tiempo y no sé qué, ¿y qué hacen con sus manos? Hacen una desviación radial y están en semiflexión los dedos de la mano, incluido el pulgar, haciendo una gesticulación de, ¿cómo es? Vamos a beber unas chelitas. Esa gesticulación sin emitir ningún sonido indica que ustedes van a ir a beber. Esa es la capacidad ideomotora. Nosotros a través de simbolismos podemos interpretar que se va a realizar un acto motor, ¿no es cierto? El de agarrar una copa, de beber, ¿no es cierto? Ya estamos dando ciertas características de simbolización para lo que es la capacidad ideomotora. Esto es importante porque educando el cuerpo en relación consigo mismo y con el mundo exterior, se consiguen hábitos neuromotrices. Estos hábitos neuromotrices son útiles para el desarrollo infantil y la estimulación en el aprendizaje. El hecho de que tengamos un hábito neuromotriz importante es, por ejemplo, eh, la lectura para dormir, ¿no es cierto? El hecho de vocalizar, articular la boca para emitir sonidos, generar un movimiento lento, con intervalos de pausa para hojear una página, el hecho de ir parpadeando consecutivamente es un hábito neuromotriz que se llama lectura, que genera movimientos o actividades motoras, cognitivas, y que después de toda lectura en una noche uno genera un hábito, porque es una actividad antes de dormir, diaria. Entonces es un hábito neuromotriz. Otro hábito neuromotriz, por ejemplo, es salir a trotar. Ahora, si hablamos en la etapa pediátrica, en la edad infantil, un hábito neuromotriz, por ejemplo,
es el uso del balón Bovard en pacientes neurológicos o el uso de una colchoneta MAT en este tipo de pacientes para trabajar alguna estimulación motora. Por lo tanto, es muy importante incentivar las actividades cerebrales y las capacidades psíquicas. ¿Cuáles son? Sensación, percepción, representación, memoria, atención y razonamiento. Todas estas deben activarse, todas estas deben ser estimuladas y todas estas deben generar una respuesta razonable en el cerebro para tener una actitud y una conducta motora y socioafectiva de acuerdo con las normas y parámetros que rigen a lo que es el desarrollo del ser humano. Si se altera obviamente una de estas, vamos a tener alguna falla neurológica que nos va a llevar a una patología como consecuencia si se hace un hábito cotidiano en la persona, ¿no? Si se altera la sensación, por ejemplo, tenemos pacientes sordos. Si se altera la percepción, por ejemplo, tenemos pacientes eh, que en este caso pueden sufrir quemaduras, ¿no? Si se altera la representación, para mí lo que es peligro puede ser nada para otra persona y puede actuar y autoagredirse. La memoria, lo propio, si se pierde la memoria, cada día es empezar de cero, porque es reconstruir toda nuestra información diariamente. Si se pierde la atención, que es algo que les pasa mucho a muchos compañeros de su grupo, ¿qué pasa? Pierden el hilo de toda la historia, de toda la clase, de toda la tarea, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve el razonamiento? Para generar eferencias. Si yo razono cabalmente, mis respuestas, mis actos motores, mis eferencias van a ser organizadas y van a ser acorde a la realidad de donde me desempeño. Durante los primeros años de vida, por lo general, todas las aptitudes motrices contribuyen a alimentar el amor propio. ¿A qué se refiere esto? Autovalerse, a desenvolverse, a no autolimitarse, a no generar compasión y pena, sino más bien desempeño, labor y aptitud. Esta situación se va a dar o se va a presentar a través de actividades recreativas, las cuales van a permitir siempre un mejoramiento y un rendimiento, no solo personal, sino también a través de nuestro rendimiento educativo en las escuelas. Ojo, todo acto motor tiene que ser recreativo, tiene que ser lúdico, tiene que generar en su paciente una sonrisa. Los niños se sienten bien con las hazañas motrices. ¿A quién no le gusta jugar oculta-oculta? ¿A quién no le gusta jugar coscoja? No sé, San Miguel, ese juego tan antiguo. Para algunos si se están haciendo memoria, liga, tantos juegos, ¿no es cierto? Cuando nosotros realizamos esas actividades, obviamente nos vamos a sentir felices. ¿Por qué? Porque estamos explorando una actividad agradable. Y al realizar estas actividades que son agradables, vamos a expresar con nuestro cuerpo movimientos precisos. Para jugar coscoja, necesito movimientos precisos para generar el salto, el brinco sobre el avioncito, ¿no es cierto? Por lo tanto, la psicomotricidad ofrece a los niños competitividad, pero también ofrece tranquilidad en momentos de tensión. Por eso, pues, los caballeros dicen que van a jugar fútbol para liberar sus tensiones. Y sí, puede ser verdad, porque todo acto motor nos hace eliminar energías de nuestro cuerpo, las cuales van a eliminar radicales positivos que van a restablecer el equilibrio de nuestro organismo. Lo propio con las señoritas, ¿no? Les gusta ir a bailar, después de bailar, ¿cómo vuelven a sus casas? ¿Aburridas? No lo creo. Cansadas tal vez, pero de repente van a llegar más tranquilas, como aliviadas, como que han sacado una tensión. Por eso habla de tranquilidad.
Y habla de competitividad si nos referimos a actividades físicas o actividades donde exijan alto rendimiento. El juego es una importante herramienta para el desarrollo motor. Es la base para desarrollar nuestras actividades cognitivas, perceptivas y sobre todo del desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, hablamos de que es una herramienta clave para fomentar destrezas motoras. Cuando ustedes tienen un buen rendimiento motor, definitivamente van a generar adquisición para las aptitudes de estudio. ¿Qué sucede? Muchas personas, por ejemplo, van a jugar fútbol, como los muchachos, o van a jugar vóley, vali, ¿no es cierto? Y después se ponen a leer un libro. ¿Y qué pasa? Como que el tema es más fácil de entender, como que han comprendido con mayor facilidad, como que una lectura ha sido suficiente, ¿no es cierto? El hecho de realizar un rendimiento motor, chicos, a ustedes les permite oxigenar todo su organismo, llegan mejores capacidades de oxígeno al cerebro. Por esa razón fisiológica es que también hay mejores respuestas educativas, cognitivas. Ahora, también realizar un acto motor basado en la escritura me va a permitir generar cognición positiva. Por eso tenemos muchos compañeros, y me incluyo, que la escritura es una herramienta fundamental para estudiar. ¿Cómo se va a dar esto? Muchos de nosotros realizamos un mapa mental, un mapa conceptual, un resumen para la época de parciales. ¿Y qué utilizamos para realizar esto? Una escritura. Y a partir de la escritura nosotros hacemos una coordinación muscular muy compleja, la cual también demanda bastante oxigenación corporal. Por eso, a través del movimiento, de la cinética, de la tensión a nivel de los dedos, generamos actos motores que van a permitir eh, una respuesta simbólica de la información en un papel que después para nosotros se convierte en un resumen que ha permitido una técnica de estudio en ustedes. Las funciones motrices, entonces, se van a dividir en 5 áreas. Una función motriz gruesa, una función motriz fina, una función grafomotriz, una función oromotriz y una función motriz musical. Todas estas deben intervenir para que exista una buena actividad o un buen desarrollo cinético. Función motriz gruesa, caminar, saltar, subir gradas. Función motriz fina, coger unos palillos, insertar una aguja. Función grafomotriz está destinada precisamente a lo que es la escritura. Función oromotriz tiene que ver mucho con la expresión verbal, cómo vocalizan, cómo eh, generan una articulación de palabras, cómo pueden expresarse frente a un público, cómo va la fonética desarrollada en expresión conceptual. Y la función motriz musical, que tiene que ver mucho con las actividades de coordinación motora en nuestro cuerpo. Si yo tengo un buen oído, si yo genero ritmos, la, o si yo decodifico mucho el ritmo de una canción y lo expreso en un movimiento como muchos de ustedes, por ejemplo, bailan salai. Para bailar el salai necesitan una buena coordinación en miembros inferiores. Tienen que escuchar el ritmo musical. Una vez interpretado ese ritmo musical, ustedes le van a dar una respuesta en los pies o viceversa. Necesitan una buena actitud motriz para generar un ritmo musical, como los que tocan piano, charango, guitarra, etc. Si ustedes ven, todas estas son parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, útiles para nuestro desempeño laboral como personas, como seres humanos en un ambiente. Bien, vamos a ir ahora hablando de cada una de estas actividades.
La función motriz gruesa habla de actividades de los grandes músculos, donde se van a generar coordinación general. Muchos problemas de aprendizaje están asociados a una mala actitud de coordinación grande, muscular. Mm, Personas, por ejemplo, que golpean y hacen caer las cosas, que rompen las cosas, que tienen esa corteza motora, tienen también un bajo rendimiento. Esta situación de no coordinación motora cohíbe las áreas de cognición en nuestro cerebro. El hecho de generar una frustración motora gruesa frustra también otras áreas de percepción y de cognición. Por lo tanto, el niño, al dominar sus movimientos y ser sincrónicos, se siente más seguro de sí mismo. El dominio corporal dinámico es la capacidad que tiene de denominar este niño distintas partes de su cuerpo. Va a dominar miembros inferiores, miembros superiores, control cervical, rotación y movimientos cervicales, ¿no es cierto? Los movimientos gruesos. El dominio de nuestro cuerpo va a permitir que se genere lo que es una tonicidad que va a mantener con vida lo que son los músculos, un autocontrol sobre la actividad motora en relación al medio ambiente. Va a requerir de una respiración coordinada y obviamente de que nosotros realicemos todas estas actividades motoras en un estado de relajación. Si hablamos de lo que es la función motriz fina, vamos a hablar de los músculos pequeños, manos, dedos, los cuales se van a dedicar a generar destreza manual. En la actualidad se habla de motricidad fina, incluyendo también a los pies y a los dedos de los pies. Por lo tanto, estamos hablando de destreza podal. Yo estoy seguro que en este grupo hay personas que tienen destreza podal, alguna de ellas que han hecho ballet y que han tenido que mantener su posición sobre el apoyo de los pulgares, o perdón, de los dedos gordos de los pies, han tenido que mantener una destreza sobre esos. O caso contrario, han debido conocer a algunos pacientes en miembros superiores, los cuales han desempeñado destrezas en los pies, ¿no? Hay muchos videos de mujeres que se maquillan con los dedos de los pies o que manejan automóviles, incluso una piloto. Entonces, esas también son parte de lo que son destrezas finas. Las destrezas finas van a permitir que nosotros tengamos un buen desempeño en lo que es la lectoescritura, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una mala escritura, y la verdad es que una mala escritura está asociada a personas que tienen lectura veloz, personas que tienen una caligrafía súper hermosa, una letra palme, letras totalmente redonditas, van a estar asociadas a pacientes que tienen una lectura un poco más lenta. No vamos a decir que son lentos, letargados, sino lentos en su escritura. Y en las personas que están en el punto medio, entonces también tienen un rendimiento medio, ni buena letra ni buen escrito. Dentro de lo que les había dicho de lo que es la motricidad fina, está esta función grafomotriz. Es posible tener una excelente motricidad fina y tener deficiencias en la grafomotricidad. Es verdad. Por lo general, la memoria motriz guía la escritura. Cuando un niño se prepara para escribir algo, se activan muchas conexiones neurológicas que tienen que ver con áreas cognitivas, tienen que ver con áreas motoras, tienen que ver con áreas visuales, tienen que ver con la memoria, con la zona interpretativa. Porque si yo les digo, escriban la palabra llave, ustedes han imaginado un cerrojo, han imaginado una llave antigua, una llave Yale,
una chapa por país, no sé. Entonces está generando una memoria motriz. O si yo les digo llama, ¿alguno de ustedes se ha imaginado al animal y ha visto una doble L? ¿O alguno de ustedes se ha imaginado una llama de fuego y han visto una doble L? ¿O alguno de ustedes se ha imaginado Yamaha, ha visto una Y y ha visto una moto? Entonces, la memoria motriz, en este caso, guía a la escritura. Pero para tener una memoria motriz, también tienen que tener una memoria auditiva. Como les había dicho, no es lo mismo decir llama, 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 ¿no es cierto? Y ahí entra lo que es la función motriz musical. Para lograr una armonía corporal, se pone en funcionamiento una gama de entradas sensoriales y respuestas musicales, perdón, y respuestas musculares. Si yo tengo una armonía funcional, muscular, de disociación kinésica, voy a poder generar lo que es un ritmo musical. Por eso algunas personas tienen aptitudes para lo que son los instrumentos musicales, porque hay esa destreza motora. Y esa destreza motora se da gracias a que hay una buena percepción auditiva, la cual genera una armonía musical en el cuerpo de las personas. Pero también sucede todo lo contrario. Hay personas que si bien interpretan el ritmo, más bien que si bien perciben el ritmo, interpretan mal, generando una alteración de la armonía musical. Por lo tanto, ahí se genera las personas que no pueden desarrollar los ritmos musicales, no cantan bien, no siguen la melodía, y cuando bailan tienen caídas, tienen golpes, dos pies izquierdos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos organizando esta función motriz musical. Y la función oromotriz, que es una importante eh, herramienta de la psicomotricidad. Nuestras mejillas están compuestas por muchos músculos. Y por cierto, voy a preguntar músculos del rostro, de la cara, de la boca, del ojo, como ustedes quieran. Porque estos músculos son aquellos que nos van a permitir lograr triturar alimentos, en la deglución, poder hacer pasar el bolo alimenticio y generar el habla. Muchos niños tienen alterados estos músculos, por lo tanto, también la función oromotriz. Esto nos va a generar como consecuencia una alteración de la función grafomotriz, ya que ambas suponen una rápida secuencia motriz. Ahora, si yo les doy, por ejemplo, un trabalengua, perdón, tres, tristes, tigres, trigan, trigo, en un trigal, ustedes han tenido que activar su función motriz musical. Y ahora les pido que repitan la misma frase. Tendrían que integrarse y dar como efectoras los oromotrices para que ustedes puedan repetir esa más bien trabalenguas, ¿no? Y puedan ser expresados de manera correcta. Les aseguro que del 100% de su curso, un 75% lo va a hacer bien. Y el otro 25% representa a las personas que no tienen este buen desarrollo. Ahora, vamos a hablar de que a través de estas conciencias, ustedes no me van a desarrollar exactamente una actividad específica para estimular cada área, sino que no desde el punto de vista solamente psicomotor, sino desde el punto de vista pedagógico. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes puedan generar algún aprendizaje, pero que este aprendizaje llegue a los niños
por actos motores. Entonces, ¿qué quiero? Que ustedes realicen actividades para niños y niñas, los cuales estos niños puedan realizar, no actividades que ustedes puedan realizar, sino que todos los niños involucrados puedan realizar. Para eso es importante que ustedes realicen una actividad que motive al niño a realizar actos motores por sí mismos. Actos motores por sí mismos considerando los 5 aspectos importantes que he ido mencionando anteriormente. Ahora, ¿qué van a hacer dentro de su actividad? Van a hacer lo que es fomentar una competencia. Van a hacerle desarrollar una actividad antes y después de la estimulación. Por decirles, van a indicarles a los niños antes que salten en un pie, no sé, 15 pasos, digamos, y supongamos que en su actividad el niño no desarrolla esos 15 pasos, que al segundo paso se cae o no logran mantenerse en pie. Entonces ustedes van a desarrollar una actividad, un juego lúdico, que permita que el niño desarrolle esa actividad y la pueda desempeñar de manera óptima en el después de la estimulación. Entonces, entre el antes y el después va a haber un proceso de estimulación, el cual puede ser en ese momento. No es necesario que se tomen una semana, 2 semanas, no. Sino que yo hago antes una actividad y después la desempeño. Ahora, ¿qué es importante cuando ustedes realicen esta actividad? Puede incluir cualquiera de las anteriores áreas e estimularse con otras actividades. Desde la escritura, desde generar un ritmo musical, desde lo que es bailar, etc. Para eso ustedes van a necesitar hacer una planificación de cómo va a generarse su proceso de estimulación y me van a hacer esa planificación paso a paso en función a la deficiencia que haya encontrado en ese niño. Pero la actividad de esa planificación, no se olviden que está diseñada para que el niño genere una autovalía y una responsabilidad en el acto motor. Por lo tanto, ustedes van a tener que trabajar de manera verbal su comunicación con el niño y por otra parte no verbal, sino a través de las emociones, ese fomento de la expresión de sentimientos y como respuesta el acto motor que ustedes están deseando desarrollar. Una vez que realicen todas estas consecuencias, ustedes van a ver que el nuevo conocimiento se va a considerar como un aprendizaje motor, el cual ha tenido experiencias previas, como bien dice aquí, y que obviamente ha permitido que el niño genere una racionalización del movimiento para tener lo que es una respuesta motora, que vendría a ser el después. Una vez que ustedes hagan esa actividad, van a ver cuál es la influencia de la psicomotricidad. Van a ver o van a ustedes percibir que va a haber un desarrollo corporal y un rendimiento, obviamente, si se continúa el proceso académico. Pero por ahora me voy a conformar con su desarrollo corporal. Pero trabajando emociones, sentimientos, diálogo, audición, percepción, etc. Esto ustedes van a ver que va a generar un pequeño cambio en sus niños. Va a generar que estos se desarrollen de mejor manera como personas, lo cual se va a expresar en un buen desempeño corporal. Al mismo tiempo, este desempeño corporal va a orientar al niño a superar cualquier tipo de deficiencia y esto va a evitar limitaciones. Por lo tanto, se va a generar un aprendizaje. Ustedes en su actividad deben desarrollar la afectividad para que aquellos niños que son considerados como torpes
puedan modificar esa actitud, mejorar esa imagen autonegativa que tienen de ellos mismos y obviamente puedan generar para sí mismos y para los demás ser seres atractivos, no solamente físicamente, sino intelectualmente, empatía. Entonces, de un ser que va a estar introvertido, vamos a volverlo un ser extrovertido que respete el desempeño y la función de su vida. ¿Cómo se va a dar esto? A través de mediadores psicomotrices que ustedes van a plantear en el abordaje de su vida. Obviamente a través de actividades lúdicas, las cuales van a utilizar lo que son las vías sensoperceptivas. Y esas vías sensoperceptivas van a permitir que ustedes tengan una imagen del mundo que les llega a través de sus sentidos. Tienen que ustedes entonces mandar mensajes apropiados para que los receptores de su niño, de su paciente, puedan mantener una información en su cuerpo de que el mundo exteroceptivo puede ser agradable para la interactuación motora. Para eso ustedes van a utilizar sus sentidos. Van a hacer una decodificación de información, la cual va a llegar a sus sentidos y esta va a ser utilizada de manera inteligente a través de experiencias sensoriales, los cuales tienen capacidad de adaptación al medio transformado. Capacidad de adaptación y poder transformarlo o adaptarlo al medio donde el niño se desempeña. Lo cual va a mejorar facultades de percepción desde el enfoque del niño. Estas capacidades de percepción desde el enfoque del niño va a permitir que nosotros también podamos ofrecer un ambiente motor no hostil, sino agradable, asequible y adaptable a las capacidades de nuestros niños. Para eso, el juego es la herramienta primordial, chicos, para generar cualquier tipo de destreza motora. Y esto debe ser parte de la currícula diaria. Esa currícula que ustedes tienen en el gabinete o en la atención de sus pacientes debe incluir el juego. Yo no puedo hacer actividad motora con mis niños si no tengo una dirección lúdica, porque a través del juego ellos aprenden. Cuando realizan el juego, ustedes deben ser exclusivos. Además de eso, deben trabajar considerando de que los niños disfruten el juego, incluirlos dentro de la actividad para mejorar el rendimiento de ese niño tímido, retraído, pues si ellos no se sienten parte de la actividad, no van a desempeñar ni aprovechar ningún tipo de estímulo que ustedes estén tratando de realizar. Los juegos, por lo tanto, involucran un poco de competencia, pero también fomentan esa lucha de sobrevivencia, de resaltar, de ser el mejor. Tratemos siempre que en este tipo de actividades todos sean ganadores y no solamente una persona. Así todos se van a sentir aceptados y hábiles dentro de esa destreza. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos actividades lúdicas, nosotros utilicemos situaciones que hagan sentir confortable y aceptable al niño. Antes se utilizaban videojuegos. En la actualidad es mejor hacer un estímulo motor real y no utilizar videojuegos porque se ha comprobado que los videojuegos, los celulares y los estímulos touch deprimen al sistema nervioso generando muerte neuronal.
Bien. Aquí atrás les estoy dejando algunas actividades que se pueden realizar con lo que es las actividades psicomotrices. Con todo lo que les he ido hablando a ustedes anteriormente, les voy a pedir que hagamos una secuencia de estos ejercicios, los cuales van a ser realizados para el miércoles 19 de mayo. ¿Cuál va a ser? Vamos a trabajar con este ejercicio. Vamos a relacionar palabras del